días, amigos, ¿qué tal? A través de la televisión de Motril un día más, como siempre, disfrutando de nuestras calles, de nuestro entorno, de nuestro municipio. Como yo decía, hemos dicho en muchísimos programas, enamorándonos cada día más de nuestro Motril. Y lo hacemos a través de nuestras calles, de nuestro entorno, de diferentes piedras, monumentos y, por supuesto, también de sus historias. Precisamente de historias es de lo que va nuestro programa, ¿verdad? Estamos recordando todas esas historias de nuestro Motril antiguo, historias, acontecimientos, hechos, que se salen un poquito más de lo habitual de la calle propiamente dicha. Y precisamente con nuestro historiador, con don Manuel Domínguez, que es el que nos recuerda precisamente todas esas historias, algunas oficiales, otras oficiosas, algunas leyendas urbanas, unas de misterio, otras de hechos jurídicos, o de tantas y tantas cosas que han pasado en nuestro Motril y que al fin y al cabo nos sitúan, ¿no? Nos hace una radiografía de cómo era el Motril de esa época. Don Manuel Domínguez, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues un día más con nuestras pequeñas historias, ¿no? Pues sí, hoy además vamos a estar en una zona de Motril muy antigua y muy tradicional, que es el estado donde estamos ahora mismo, que es la entrada ni más ni menos que el del Arrabal del Manjón. El Arrabal del Manjón. El Arrabal del Manjón, uno de los barrios motrileños más antiguos, porque ya tenemos datos de la existencia de este barrio ya en el siglo XV, principio del siglo XVI, donde en este barrio vivían los moriscos motrileños, vivieron los moriscos motrileños. El nombre es igual que la calle de la Rambla del Manjón, venía de un morisco que debió ser famoso, un musulmán que debió ser famoso en el Motril de aquella época, que fue Farás al Manjón. Farás al Manjón. Y además es un barrio que tiene todas las características de un barrio musulmán. Es verdad que hoy en la actualidad se ha modificado con el paso del tiempo, pero es un barrio que está justo a las afueras de la muralla de Motril, del núcleo central de Motril, que está amurallado. Estamos justamente a la espalda, tendríamos la puerta del toro, el postigo de la puerta del toro. Y aquí sería pues una de las entraditas pequeñitas, justo en lo que debió ser una de las entradas principales, o a la judería o al barrio musulmán. Estaría pues más o menos a mitad, ¿no? Es decir, que daría paso al Arrabal del Manjón desde la puerta del toro hacia el Arrabal del Manjón. Este arrabal, los planos que existen del siglo XIX más o menos lo retratan: calles estrechas, con mucha sinuosidad las calles, muy estrechas, con muchas curvas, con muchas entradas y muchas salidas, con callejones. Era el típico urbanismo, claro, del mundo musulmán. Que ahora sería impensable. Hoy sería impensable, claro. Intentamos evitar precisamente todos estos recovecos, pero hoy que todavía ha quedado algunos restos de ese urbanismo musulmán, se pueden ver todavía en las estrechez de las calles, en los recovecos de las calles. Todavía mantiene un poquito, a pesar de todos los cambios urbanísticos que había con el paso del tiempo, todavía mantiene un poco el estilo de lo que debió ser aquel barrio de aquel Arrabal del Manjón, un barrio musulmán que tuvo hasta su propia mezquita, la mezquita del Arrabal del Manjón, que debió estar por alguna de estas calles, alguna de las placitas que tenemos en la zona. Y evidentemente cuando expulsan a los moriscos motrileños, este barrio es repoblado por cristianos, los cristianos nuevos que vienen a Motril procedentes de Castilla o de Jaén o del reino de Galicia, algunos de ellos, y que evidentemente esto se conserva además el repartimiento, y sabemos perfectamente cómo cambiaron de propiedad entre los musulmanes que vivían aquí y los cristianos que llegaron sobre 1570, 1575, llegaron a Motril y empezaron a poblar este barrio, al barrio que ha tenido su personalidad histórica. Es decir, el Motril, quien no conoce la calle San Francisco, que antiguamente que todavía mantiene el nombre, porque era la calle que comunicaba hacia la Puerta de Granada, hacia el convento de San Francisco, calle principal de Motril en su época, porque era la entrada a Motril que se hacía por la Puerta de Granada. Y todas estas calles alrededor, la placeta de Campanera, la calle San Medel, esto que estamos ahora mismo, la Plaza de Casado, las callejas de Casado, es decir, que todo tiene una gigantesca historia
en este barrio que no era muy grande y que comprendía desde el Camino de las Cañas a la Rambla del Manjón. Todo esto era lo que se conocía como Arrabal del Manjón. Debe tener una cantidad de historias impresionantes, es un barrio que debe tener una cantidad de historias impresionantes. Como es tan antiguo, debió tener pues una cantidad de historias impresionantes. No, la mayor parte de ellas no se han conservado, es decir, históricamente Motril ha sido una ciudad que ha crecido muy rápido y se ha perdido muchas de las historias que esta ciudad debió tener, pero todavía se conservan algunas más modernas, otras más antiguas, pero es verdad que cuando nosotros contemplamos esta plaza no nos podemos imaginar que seguramente en una de las casas de esta plaza hubo en el siglo XVII un convento de monjas. Hoy estas plazas se llamaban las calles o las placetas de Campo Redondo en el siglo XVII, y aquí hubo un convento de monjas que después... O sea, hemos tenido mezquita, luego sí, convento... un convento de monjas que se derribó porque el arzobispado de Granada no lo permitió. El ayuntamiento de Motril intentó que hubiera un convento de monjas en Motril, se estableció aquí en estas callejas de la hoy Placeta Casado, antiguamente Plaza de Campo Redondo, y se derribó el convento, pero durante unos años tuvimos en estas plazas un convento de monjas. ¿Quién se puede imaginar hoy que aquí hubo un convento, y que también daría para historia? Porque también siempre daría para historia, porque además fue... seguramente en aquella época eran las emparedadas, ¿no? Aquellas monjas que les decían las emparedadas, porque se metían en el convento de clausura absoluta total, y se conocían pues con las emparedadas, leyendas de esas monjas que se encerraban en una casa y que no salían nunca, ni siquiera para ser enterradas, porque se enterraban en el mismo sitio, que indudablemente morían, ¿no? Es decir, que nos podemos imaginar un barrio con mucha menos luz que hay hoy, con muchas menos, digamos, calles más estrechas de lo que hay hoy, porque esto se ha ampliado un poco con el paso del tiempo, y evidentemente una zona que tuvo una gran importancia hasta tal punto que hubo incluso un ingenio de azúcar, una fábrica de azúcar que debió estar en la zona del Plaza Panadero, y ahí hubo un ingenio de azúcar que fue musulmán y que después el conde de Borno, Francisco Ramírez de Madrid, lo compra y tuvieron funcionando como fábrica de azúcar. Seguramente hoy la Plaza Panadero debió ser la plaza de caña de ese ingenio de azúcar antiguo. Y bueno, seguramente el edificio se conservó hasta que se tiró y se hizo estas casas nuevas que hay aquí. Estuvo lo que en Motril se conocía como fábrica de fideos. La fábrica de fideos. Que estaba en la Plaza Panadero, que estuvo en ruina durante mucho tiempo. Seguramente sería los restos del edificio que fue el ingenio de azúcar de los Bornos, la aduana, se llamaban aduanas de los Bornos, y que estuvo funcionando pues durante el siglo XV y parte del siglo XVI. Es muy curioso, pero nos podemos imaginar una fábrica de azúcar aquí. Hombre, estaba cerca de la Vega, cerca de la acequia, es decir, es que tenía sentido que se hubiera construido ahí. Y bueno, pues... Bueno, ubicándonos geográficamente donde estamos y en la historia precisamente de todo este barrio, de este arrabal de Almanjón que dejamos aquí, y con esta parte de la judería, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva, ya lo repasamos en su día, aunque quizás no con tanto detalle, pero sí recordar que aquí se generan historias pues muy suculentas, ¿no? De un Motril diferente a ese que estábamos contando, pero precisamente la plaza en la que nos... Lo digo porque vamos a hacer un recorrido donde vamos a contar diferentes historias, entre ellas la famosa anécdotas o el porqué de la Plaza del Espanto. Recordaremos algún crimen que otro famoso, ¿no? que también hemos tenido, entre comillas, o relativamente cerca de la zona. En fin, diferentes historias en este programa. Y ya que estamos precisamente aquí, en esta placeta, que no es Placeta de Casado, porque Placeta de Casado es la que tenemos un poquito más arriba, sí podemos recordar porque popularmente se le reconocía como la Placeta del Espanto. Sí. O de los espantos. Del espanto. Yo creo que hubo más de uno. Una historia que ocurre a principios del siglo XX, ¿no? Es una historia, además, fue muy famosa en el Motril de aquellos años, de principios del siglo XX, y yo pude incluso hablar con algunos de los que intervinieron, todavía se acordaban de lo que pasó aquí. Ni más ni menos que durante algunos meses de principios del siglo XX, los primeros años del siglo XX,
aquí aparecía un espanto. Un espanto para los motrileños era una forma, un ser que tapado de arriba abajo y que se paseaba por las noches por las calles motrileñas y espantaban a la gente, ¿no? Un fantasma. Un fantasma. Espantaban a la gente, de ahí viene el nombre del espanto, ¿no? Claro. Espantaban a la gente. Aquí aquí en esta plaza ocurrió esa historia muy curiosa. De que aquí se veían los espantos, Aquí ¿no? pasaba un espanto. Aquí había, a principios ¿Era del uno siglo concreto XX, o era no, era una figura que los vecinos describían como un ser vestido de negro, con una túnica negra, con capucha, vestida de negro, incluso ellos decían flotaba, ¿no? Que se desplazaba sin andar, ¿no? Y bueno, pues estuvieron asustados pues, durante un tiempo. Cuando eso ocurría, veían pasar esa figura negra. Decían incluso iba envuelto en una especie de nubes, de niebla. Es decir, que nos podemos imaginar esta zona a principios del siglo XX sin luz, ¿no? Es decir, que la poca luz que habría sería de los portales de las casas y poco más, ¿no? Es decir, nos podemos imaginar un Motril distinto, no en la iluminación eléctrica que tenemos hoy. Aquella gente pues se asustó con el tema. Intervino hasta la Guardia Civil, intervino la Policía Municipal, porque, bueno, pensaban que era un personaje que entraba por la calle, de la entrada de la calle, desde la Rambla del Manjón, recorría toda la plaza y después desaparecía. La forma aquella del espanto, como empezaron a conocerla los motrileños de la época, desaparecía. Intervino, digo, la Guardia Civil porque pensaron que eran contrabandistas, que era muy normal en aquella época, contrabandistas, o algún señor que iba a visitar a alguna dama que se tapaba, se ponía una sábana para que no lo conociera. Es decir, que evidentemente, pero sí que es verdad que aquello fue pues muy comentado en Motril. Claro, causaba temor. Lo que fuera. Como comentado en Motril, es verdad que la Guardia Civil ni la Policía Municipal y tal no consiguieron demostrar nada, ni capturar al espanto. El caso es que el espanto durante unos meses estuvo paseándose por esta plaza y un día, desde el mes de marzo de 1901, desaparece. Es decir, entra al edificio ruinoso que había de la fábrica Fideo, que estaba aquí, que había un callejoncillo para entrar, no una calle, un callejón que terminaba ahí, no tenía salida a la Plaza Panadero. Se oyeron muchos gritos y ruidos de cadenas y de cosas y de muchos ruidos y nunca más volvió aquel espanto. Y es muy curiosa la historia porque... No fue el marido de alguno. El caso es que la historia es muy curiosa y en la imaginación de los motrileños de esos años, primeros del siglo, empezaron a conocer esta plaza como Placeta del Espanto. Que yo me gustaría reivindicar que se pusiera, es decir, que no fuera una cosa muy genérica, Placetas de Casado, la de arriba y la de abajo, si esta se le pusiera el nombre de Placeta del Espanto, porque además es una cosa tradicional, es una cosa de Motril que tiene sus cosas curiosas y además sus cosas hasta graciosas. Es verdad que los motrileños de aquella época seguramente se asustarían, los vecinos deberían asomarse a través de las ventanas a ver pasar aquella figura negra que decían que flotaba, porque no andaba, sino que se desplazaba flotando entre con tanta falta de iluminación, al final, claro, la imaginación hace milagros, ¿no? Claro, la imaginación suple lo que le falta. Es decir, que indudablemente aquello debió ocasionar. Yo recuerdo que Paco Pérez, que fue cronista oficial de Motril, me lo contaba, es decir, que casi fue testigo de aquellas historias tan curiosas que ocurrió en esta además bonita placeta. No es fea la placeta del Espanto. Claro, si nos retrotraemos 100 años atrás, esto sería de otra manera: suelo de tierra, casas, calles oscuras, callejón de Casado mucho más estrecho. Es decir, que esto no ha cambiado, ¿no? Pero evidentemente la historia está ahí. Y es muy curiosa la historia del espanto motrileño. Tiene su magia, tiene su encanto. Su encanto, y es una historia que es muy bonita para recordar, es como una historia pasada de una ciudad. Es verdad que no es muy antigua porque pertenece al siglo XX, a principios del siglo XX, pero sí que es verdad que tiene su
su... Sí. Pues su si te tema parece, típico. vamos a ir saliendo a la calle Las Cañas, poquito a poco. Recordábamos que aquí teníamos lo que hemos comentado, el convento, ¿no? Que pues, Por aquí habría un convento. no se sabe exactamente dónde estuvo, porque como fue el arzobispo de Granada, no consintió la fundación del convento y ordena, incluso vino de Granada a presenciar el derribo de aquel convento de emparedada de mujeres monjas que se establecieron en Madrid. Es una de las... históricamente los ayuntamientos de aquella época, las ciudades de aquella época, era un prestigio para ellas tener, para las ciudades tener un convento de monjas, de clausura. Era una manera de también de darle, por ejemplo, salidas a muchas de las hijas de las familias poderosas de Motril que las colocaban de monjas. Y es verdad que indudablemente el convento debía tener su importancia, debió tener alrededor de 20 y tantas monjas, pero fue ordenado a principios del siglo XVII ordenado su derribo por parte del arzobispado, porque al final no lo permitieron. A pesar de que el ayuntamiento intentó por todos los medios, incluso mandando regidores a Madrid para que la corona permitiera el convento, a pesar de eso no consiguió que se estableciera el convento, y el futuro convento, que fuera de las Nazarenas, tardó prácticamente un siglo después en fundarse. Y ahora estamos en la Plaza de Casado. Este nombre viene porque vivió aquí Francisco Casado en el siglo XVIII, y de aquí viene el nombre de la plaza. El nombre de la plaza viene de esta familia. Es posible, lo que pasa es que es difícil de saber con las descripciones, que en esta plaza fuera el sitio donde estuvo la mezquita de los musulmanes. Y en esta plaza seguramente en el siglo XVII hubo una cruz. Seguramente pues, los cristianos tenían la costumbre de santificar los sitios donde estuvieron las mezquitas y tal, y lo marcaban con una cruz de piedra que hubo aquí. Ajá. Sí, en esta placita de Casado. Seguramente por las descripciones debió estar en esta zona. La mezquita del Arrabal del Manjón debió estar en esta zona. Es verdad que hay otra más que debió estar en la Rambla del Manjón, muy próxima a la Puerta de Granada, pero debió haber otra en esta zona. Y en el siglo XVII en esta casa vivía un alférez, Matías de los Cobos. Decía que en la plaza donde vivía Matías de los Cobos había una cruz de piedra curiosamente aseada. Dice la documentación, curiosamente aseada. Curiosamente aseada. Aseada, es decir, debió ser una cruz bonita, ¿no? Y bueno, pues también ha desaparecido. Es verdad que en el siglo XVIII, cuando vemos cómo era el Motril a través del catastro de Ensenada, ya no se cita ninguna cruz de aquí. Ya debió haberse derribada. Posiblemente cuando se derribó el convento quitaron también la cruz para no santificar en la zona del convento, ¿no? Y es muy curioso porque esto es el barrio del Manjón, absolutamente. Esto es que nos podemos imaginar el mundo musulmán, ¿no? Aquí, ingenios de azúcar, mezquitas, ingenios de azúcar musulmanes, mezquitas, casas de los principales, la principal entrada a Motril, la calle San Francisco, que tiene su historia, y historias tan bonitas como esta del espanto de las placetas de Casado, ¿no? O de las plazas de Casado. Pues si te parece, vamos a seguir para arriba, porque hay historias para recordar, sobre todo allí en la calle de Las Cañas, en la calle Portugueses, por ejemplo, y vamos a acercarnos por allí, de camino allí recordamos algunas de esas historias de nuestro Motril antiguo.